Bienvenidos a nuestro programa Voces por la Naturaleza, el espacio radial para las voces de investigadores, expertos y personas que buscan el cambio y la conservación a través de su pasión por el ambiente. Soy Judith Trasladino y el programa de hoy hablaremos de un tema bastante curioso, los musgos. Los musgos son pequeñas plantas que carecen de un sistema de tejidos para el transporte de agua y nutrientes. Crecen en tapetes sobre rocas, troncos o el suelo en ambientes húmedos bajo sombra. Se caracterizan por su estructura simple y cumplen un papel ecológico crucial al retener agua y contribuir a la formación del suelo. Pertenecientes al grupo de briófitas, los musgos son individuos ancestrales en toda regla. Se originaron aproximadamente hace 470 millones de años, justo cuando las plantas empezaron a abandonar el medio marino y a colonizar espacios terrestres. Generalmente son de color verde vivo, ya que se trata de plantas clorofílicas, capaces de realizar la fotosíntesis gracias a la clorofila. Y aunque necesitan una abundante humedad ambiental, son enormemente resilientes, adaptándose al entorno que las rodea y pudiendo sobrevivir a largos periodos de tiempo sin recibir nada de agua. En Venezuela, la mayor diversidad de musgos se encuentra en zonas de mayor altitud, alrededor de los 2.800 metros sobre el páramo andino, mientras que la diversidad es menor en los bosques amazónicos de baja altitud debido a las altas temperaturas. Sin embargo, el desconocimiento hacia este grupo de plantas las ha vuelto vulnerables ante la acción humana, viéndose afectada su diversidad en los ecosistemas. En nuestro país, por ejemplo, hay quienes tienen por tradición usar musgo en su decoración para el pesebre navideño, sin conocer el daño que genera para su extracción en el ambiente. Con el fin de generar, promover y recolectar información valiosa sobre estas pequeñas plantas, en la Universidad de los Andes nació Musgos de Venezuela, un grupo de trabajo dedicado a la conservación de musgos en los ecosistemas venezolanos. Y para conocer más sobre ellos, hemos traído a un invitado muy especial. Voces por la Naturaleza, para conocer y conservar la biodiversidad venezolana. El día de hoy nos acompaña en el estudio Jesús Delgado, biólogo, profesor de la Universidad de los Andes y miembro del equipo de Musgos de Venezuela. Bienvenido a Voces por la Naturaleza, Jesús. Nos alegra compartir este espacio contigo. Hola Judith, muchísimas gracias por la invitación. Yo bastante emocionado de estarlos acompañando. Gracias. No, gracias a usted. La primera pregunta que le quiero hacer en este momento es más que todo por curiosidad, y es ¿qué significa que los musgos sean un grupo de plantas más simple a nivel morfológico y metabólico? Bueno Judith, mira, los musgos son un grupo bien particular. Yo siempre que hablo de los musgos digo que son plantas que se hinchan con la hidratación. Dependen muchísimo del agua para llevar a cabo sus funciones vitales. Y a diferencia de las plantas que comúnmente vemos por allí, plantas con flores, helechos, ellos tienen una simplicidad muy particular, y es que no cuentan con un sistema de conducción vascular. Digamos, no sé si quizás quienes nos escuchan habrán, tenido la posibilidad de hablar de plantas durante sus estudios, que tenían un sistema de transporte donde transportaban savia bruta, savia elaborada, xilema, floema. Las briófitas no tienen eso. Los musgos en general no tienen ese sistema. Entonces decimos que son simples justamente por eso. Y por supuesto, porque dependen muchísimo del agua para llevar a cabo sus procesos reproductivos. Ellos, en particular, Judith, no tienen la manera en cómo regular ni morfológicamente ni fisiológicamente, lo que es la pérdida de agua. Entonces decimos que son poiquilohídricos. Quiere decir que si el ambiente está seco, ellos están secos. Si el ambiente está húmedo, ellos están húmedos. En ese sentido son bastante simples, pero muy importantísimos en los ecosistemas. ¿Y cómo, si no pueden regular la cantidad de agua que sale de ellos, cómo hacen tanto los musgos como el resto del grupo de las briófitas para sobrevivir tanto tiempo sin agua? Mira, Judith, ellos tienen una capacidad increíble, y es que cuando el recurso hídrico escasea, cuando ellos no tienen suficiente agua disponible,
ellos pueden entrar como en un estado de latencia, entran como en un modo avión, ¿bien? Y lo que ellos hacen es reducir al máximo su contenido hídrico, lo pueden reducir hasta en un 95%, y entran en un estado muy particular que se llama anhidrobiosis, es decir, que pueden vivir sin agua, y es como un estado reviviscente. Así que cuando tú le colocas, digamos, entran en ese estado y detienen completamente sus funciones metabólicas y fisiológicas, y cuando entran en contacto nuevamente con el agua, tienen unas células muy especializadas en algunos grupos, donde absorben con muchísima rapidez esa agua y se activan inmediatamente todas las cascadas metabólicas y fisiológicas que le permiten rehidratarse y, por supuesto, revivir, digámoslo así. O sea, es como una especie de estado de hibernación. Sí, podría decirse que es como una especie de estado de hibernación. Ellos cesan por completo todas sus actividades y cuando el recurso agua está disponible nuevamente, las activan. O sea, solo falta o basta con una gotica de agua para que vuelvan a florecer, vuelvan a la vida. Tal cual, tal cual. ¡Wow! Súper interesante. La otra pregunta que quería hacerle, en Venezuela, ¿cuántas especies de musgos han identificado y en qué situación se encuentran actualmente? Mira, Judith, sabes que nosotros llevamos una campaña de conservación que en algún momento, digamos, hizo mucha énfasis en los musgos, pero la gente se quedó con la noción de que era un único musgo. Y estoy diciéndote esto para responderte la pregunta, porque me Ok. parece súper interesante. Porque la gente se quedó con eso de que el musgo, el musgo, el musgo, y verdaderamente no. Hasta los momentos, según los listados que llevamos en musgos de Venezuela, contamos con más de 1.000 especies de musgos. Eso es muchísimo. ¡Wow! Y yo siempre hago yo hago siempre esta comparación en que el ser humano es una única especie, Homo sapiens, ¿no? Ujú. Pero que hayan más de 1.000 especies de musgos, eso es una cosa que a mí me parece fascinante. En nuestro país, por supuesto, digamos, los musgos, en líneas generales, en todo el mundo, cuenta con unas 12.000 especies ¡Wow! aproximadamente, pero nosotros contamos con 1.000 y tanto, quizás llegamos a unas 1.100. Por supuesto, estamos haciendo todo lo posible para ver si podemos conocer ecosistemas que no han sido descritos en términos de diversidad de musgos y de briófitos en general, así que creemos que hay muchas más especies, la verdad. Claro. Y con respecto en qué estado se encuentran, mira, los musgos son muy particulares y muchos de ellos ahora se han incluido en los libros rojos de la flora de Venezuela. Los libros rojos, para quienes no saben qué son libros en los que se catalogan las especies en función de un criterio, ¿bien? Un criterio relacionado con la amenaza, ¿bien? Entonces, por ejemplo, en el 2020 salió la segunda edición del libro rojo de la flora de Venezuela y por primera vez se incluyeron briófitos en general, entre ellos musgos. Y con toda la investigación que se hizo, con el seguimiento de las poblaciones de musgos, Ok. pudimos incluir aproximadamente em, unas 44 especies de musgos en ese libro y están bajo diferentes categorías de amenaza. Algunas están en peligro crítico, otras están en peligro, otras están vulnerables. Y por supuesto, dentro de esos libros también hay otras categorías como la de datos insuficientes, mira, no se conocen mucho y hay un montón, la verdad. En ese libro se incluyeron dentro de los listados Ujú. aproximadamente unas 500 especies de musgos. Sí, es un número bastante alto, la verdad. Para la cantidad de musgos que Bastante hay en alto. Venezuela, es la mitad. Ujú. Prácticamente el 50%. Es correcto. Tomaré un momento, Jesús, para comentarle a nuestros oyentes que están escuchando Voces por la Naturaleza, y el programa de hoy trata sobre los musgos. En esta ocasión nos acompaña Jesús Delgado, biólogo, miembro del equipo de musgos de Venezuela. ¿Cuál es la importancia biológica y ecológica que cumplen los musgos en los ecosistemas?
¿por qué no deberían ser extraídos y por qué es importante preservarlos? Mira, Judith, los musgos son las plantas más bellas del mundo mundial. No porque trabaje con ellos desde hace unos cuantos años atrás. Pero en términos ecológicos, los musgos son las esponjas naturales de los ecosistemas. Yo creo que ese es el papel más importante de los musgos y por eso es que hacemos tanto énfasis en preservarlos. Digamos, absorben muchísima agua y no solamente la absorben, Judith, sino que también pueden retenerla y almacenarla. Entonces, en épocas secas, en los ecosistemas, los musgos se encargan de distribuir pasito a pasito el agua que tienen disponible y eso hace que el ambiente no esté completamente seco. Eso me parece que es uno de los principales roles ecológicos de los musgos. Pero aparte de ello, tienen otros roles muy importantes. Por ejemplo, al igual que los líquenes, son los primeros colonizadores en ambientes perturbados, ¿sí? Cuando en un ecosistema ocurre un evento canónico, digámoslo así, que hay, no sé, se cae un árbol en un bosque o de repente ocurre un derrumbe, qué sé yo, los primeros en colonizar los ambientes son los líquenes y los musgos. Entonces le dan pie a que otras especies vegetales también puedan establecerse. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, si se forman los colchoncitos de musgo y tienen suficiente agua porque retienen agua, entonces fungen como colchones para la germinación de semillas, que también es súper importantísimo. Lo otro es que, bueno, detienen la erosión de los suelos. Los musgos, además, son el refugio y hábitat de muchos animalitos súper pequeñitos, de micro y macroinvertebrados. Eso me parece a mí fascinante, ¿no? Entonces, a pesar de que son plantas muy pequeñitas, yo creo que son súper poderosas y cumplen funciones muy importantes en los ecosistemas. Es por ello que Musgos de Venezuela durante todos estos años ha hecho todo lo posible por no solamente dar a conocer la diversidad de musgos en el país, sino decirles por qué es que no se tienen que extraer. Nosotros partimos de, digamos, un lema que es que nos los enseñó nuestra tutora y madre académica, que es que uno no puede conservar si uno no conoce. Entonces partimos de eso, ¿no? Que la gente conozca los musgos y después, mira, los musgos son importantes, por eso no hay que extraerlos. Claro. Ya que mencionaste Musgos de Venezuela, ¿podrías comentarnos cómo nació la organización? ¿Qué los motivó a ustedes a defender y a preservar estas pequeñas plantas? Mira, Judith, la idea de Musgos de Venezuela surgió hace mucho tiempo. Surgió por allá aproximadamente en el año 2000, sí, en los 2000. Yo todavía no había entrado en la universidad, ni la profesora Cherry Rojas, que es la otra compañera con quien es mi compañera de aventuras. En este mundo prácticamente somos nosotros dos, los profesionales que estamos trabajando con musgos en Venezuela. Okay. Eso nos hace sentir orgullosos, por supuesto, pero bueno, ahora trabajamos con un grupo de chicas que nos acompañan y de verdad estamos bastante animados. Musgos de Venezuela surgió por allá en el 2000, una campaña para la protección de musgos. No solamente estuvo involucrada la doctora Yelixa León Vargas, del Instituto Jardín Botánico para ese momento, también estuvo María Silvina Usher, comúnmente conocida como Pina, que también estuvo con la profe Yelixa, y aparte de ellas, estuvieron involucrados algunas personas de Imparques, del Ministerio del Ambiente para ese momento. Eso me pareció... Es una historia muy bonita, la verdad, porque además yo considero que la representación femenina en términos de conservación de musgos ha sido muy importante y comenzó prácticamente con un grupo de mujeres que estaban diciendo, mira, ¿sabes qué? Están extrayendo muchísimo musgo para los pesebres, tenemos que echarle pierna y que la gente conozca que los musgos son súper importantes. Por supuesto, esa idea que estaba o que fue formulada en pro de la conservación se hizo ley. Entonces hay una resolución que está en Gaceta 40.305, que
justamente habla de eso, ¿no? Que está prohibida la extracción, uso, comercialización de musgos y otros organismos. Eso lo reformulamos en el 2013 después. Ahí yo ya estaba junto con Cherry. Entonces decidimos hacer como otra parte de la campaña, porque como te comentaba al principio, la gente quedó como con esta noción de que hay que preservar el musgo, pero Claro. decidimos incluir que la gente conociera que en realidad no es una única especie, sino hay muchas especies. Entonces se involucraron más personas. El profesor Sandro Bellosta, que trabaja con la gente de Impar, que es un muy buen dibujante, es un artista a mi parecer. Creó los personajes de conservación Musguito, creó unos amigos de Musguito, y todo eso se fue dando, ¿no? Se fue dando para llevar a cabo las campañas de conservación. Y actualmente, digamos, hubo un momento, Ujú. particularmente con la pandemia, porque bueno, tú sabes que la pandemia nos cambió la vida a todos, Claro. en el que Musgos de Venezuela se enfrió un poco. Yo tuve que irme a Caracas, que incluso antes de la pandemia, estaba en Caracas solito, Cherry estaba acá en Mérida solita, entonces se complicaba un poco y bueno, hace aproximadamente unos 2 años, casi 3, yo decido regresar a Mérida y nos activamos nuevamente. Hay un grupo de chicas, estudiantes, que dijeron, profe, sí, vamos a trabajar con ustedes, lo hemos estado haciendo. De allí nacen Musgos de Venezuela, digamos como más enfocado a lo que es divulgación, conservación. Ahora tenemos una cuenta de Instagram, que antes no teníamos eso, que la gente nos conozca. Y bueno, ahí estamos, yo digo, ahí estamos tratando de Claro. trabajar en pro de la conservación y de mantenernos allí, pues. Un trabajo de hormiguitas de un equipo de trabajo que aunque pequeño está haciendo un trabajo muy grande por algo que aman y que les apasionen, que es importante preservar, ¿no? Es así, yo digo. Antes de continuar, para quienes se están incorporando a esta conversación, están sintonizando Voces por la Naturaleza. Y el programa de hoy se trata sobre los musgos. En esta ocasión nos acompaña Jesús Delgado, biólogo, miembro del equipo de musgos de Venezuela. Bien, Jesús, en los años que tienen activos como musgos de Venezuela ya propiamente, ¿cuáles han sido los hallazgos más significativos que consideres? Mira, Judith, em, a ver, yo creo que una de las cosas que más nos parece interesante es que hemos logrado, por supuesto, adicionar nuevos registros para la flora musícola del país con trabajos que han hecho algunos chamos en sus tesis, ¿no? Bueno, Ok. incluyo a Cherry, me incluyo a mí. eh, Hemos hecho como trabajos apartes después de, por supuesto, entrar a la universidad y fungir como profesores de botánica. Hemos estado llevando a cabo trabajos de investigación bien interesantes Ok. y hemos encontrado cositas que muy probablemente vayan a salir por allí. Yo particularmente trabajo en bosques de Coloradito, que son unos bosques muy especiales que están bueno, estoy trabajando a más de aproximadamente a 4100 metros altitudinales en la Sierra Nevada. Hemos Ujú. estado trabajando y haciendo nuevos reportes de especies para el país, eh, en proyectos como musgos que están asociados al glaciar el Humboldt, ¿sí? Ujú. Prácticamente Cherry está comandando ese proyecto y por supuesto, como somos compañeros de aventuras, nos apoyamos. Yo la apoyo a ella en los musgos de glaciar, ella me apoya a mí con los musgos de bosques de Coloradito. Ahora estamos con las chicas de musgos de Venezuela, con nuestras estudiantes, haciendo unos trabajitos en ecosistemas que no estaban estudiados, particularmente asociados al pie de monte andino. Y por supuesto allí, mientras nos sentamos en el laboratorio a trabajar, vemos y decimos, wow, esto no estaba reportado para el país. Eso es bastante importante, yo creo que es Claro. bastante importante porque, por supuesto, se suman más especies a la flora musícola de Venezuela y son cosas nuevas y eso a nosotros, por supuesto, nos mantiene orgullosos. Y por supuesto, digamos, en términos de divulgación y extensión, mira, dictar talleres,
que la gente llegue y de repente diga, mira, ¿sabes qué? Queremos que por favor nos ayuden a identificar o a diferenciar los musgos de otras plantas, particularmente con personas de INPARQUES, del ministerio, que son los entes que de alguna manera se relacionan muchísimo más con esta problemática de la extracción. Y eso para nosotros es un beneficio tremendo en el sentido de que, bueno, la gente conoce, Claro. la gente se preocupa, la gente se involucra, las comunidades están súper activas y ya saben que, bueno, mira, ¿sabes qué? El musgo no se puede extraer. Ya con que una persona diga eso y que se riegue, yo creo que eso es un logro significativo para nosotros. Claro que sí, Jesús. Y por último, ya para cerrar, porque el tiempo se nos está acabando, ¿podrías dejarnos las redes sociales y si tienen página web, la página web para los oyentes que quieran saber más sobre lo que hacen y les gustase ayudar? Por supuesto, Judith. Mira, tenemos una página web que se llama, es www.briologiaenvenezuela.com.be y nos pueden seguir en Instagram. Eso sería fabuloso porque además siempre estamos subiendo cositas súper bonitas relacionadas con musgos de una manera bastante sencilla para que la gente también interactúe y entienda un montón de cosas. Nos pueden conseguir por Instagram como musgos.be. Bueno, esa es nuestra red de Instagram y la página. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias por acompañarnos, por conversar con nosotros acerca de tan pequeña pero tan primordial especie y la labor que hacen para su conservación. Ecotips. Vamos con nuestra siguiente sección. Curiosidades y puntos importantes a resaltar sobre los musgos. Los musgos están tan adaptados a los ambientes hostiles que sobreviven en diversos hábitats de todo el mundo, sí, incluyendo los polos y los desiertos. Y eso les permite ser de los primeros en colonizar un espacio. Algunos musgos se han adaptado a la falta de luz en cuevas y han desarrollado luminiscencia. Uno de los musgos de cueva más conocidos es llamado oro del dragón, que brilla con un color verde esmeralda. Esto es debido a estructuras filiformes que forman a partir de esporas del musgo llamadas protonemas. Dentro de estas, los cloroplastos se agrupan para recibir la mayor cantidad de luz disponible. El reflejo de la luz de estos cloroplastos es lo que genera ese brillo luminoso verde. Recuerden que este es un espacio que surge de la alianza entre Unión Radio Cultural y Provita, una ONG venezolana con 38 años de trayectoria en el sector ambiental. Si les gustó este programa y les interesa conocer más datos sobre naturaleza, nos encuentran en redes sociales como @provita_ONG y en nuestra página web como www.provitaorg.be. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgüez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como @mundourweb, @_lacultural y @provita_ONG. Gracias a todos por acompañarnos en Voces por la Naturaleza. Soy Judith Trasladino y nos vemos el próximo fin de semana para hablarles más sobre las distintas y maravillosas especies de nuestro país, así como en los proyectos que se encargan de conservar nuestra hermosa y megadiversa Venezuela. Hasta la próxima.